Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde interpretamos el entorno político, económico y empresarial del Ecuador. Hoy conversamos sobre delitos empresariales y para ello nos acompañan dos invitados. Esta vez regresa con nosotros Roberto Andrade Malo, quien es un abogado experto en Derecho Penal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Gustavo y todos quienes nos escuchan, un gusto estar aquí. Bienvenido de vuelta a tu casa, Roberto. Gracias. Y como es habitual, está en este panel José Lo Andrade, quien es analista económico-político. Hola Gustavo, hola con todos. Estamos acá en su programa La Píldora Roja como todos los lunes. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. Durante la década correísta, el descaro y la carencia de escrúpulos facilitaron un entorno regulatorio orientado a permitir el apropiamiento doloso de ingentes sumas de dinero y la instauración de cortinas de inmunidad. Se evidenciaron transacciones con enormes sobreprecios que obviaron concursos y licitaciones para reemplazarlos por falsas declaratorias de emergencias. Hoy en La Píldora Roja conversamos sobre la cópula hedionda entre las empresas corruptoras con políticos y funcionarios ávidos por enriquecerse de la noche a la mañana. Lamentablemente, en gran parte de Latinoamérica, la cultura del dolo y del atraco está latente. Nuestro país no es la excepción. Es decir, estas prácticas no son exclusivas de los populistas de todas las tendencias, ni de los acólitos del Foro de Sao Paulo. De hecho, filtraciones periodísticas dan cuenta de empresas corruptoras financiando a políticos oficialistas y también a los de la oposición en varios países latinoamericanos. Ante este escenario, ¿cómo se puede combatir la conducta delictiva de ciertos actores del sector privado? Bueno, como tú dijiste, esto no es propio de algún lugar del espectro político ni de solo ciertos partidos políticos. Lo hemos visto en toda América Latina, ¿no? En particular, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, pudo corromper a todo gobierno con el que se cruzó, y no solamente durante una temporada, ni siquiera durante la década perdida o la década espantosa. Yo creo que en particular esta empresa ha logrado corromper o a formar parte del espacio de corrupción gobierno tras gobierno y de toda índole política. En ese sentido, más que hablar de esta empresa en particular, yo creo que ahí donde hay actividad gubernamental, que ahí donde hay espacios de contratación, que ahí donde hay cientos de millones o posibles ganancias extraordinarias, hay una posibilidad enorme de que la corrupción encuentre su espacio natural de desarrollo. Por eso yo soy amigo de la actividad privada, soy amigo de que los negocios se realicen dentro del ámbito privado, soy amigo de que no existan empresas públicas. De hecho, no creo que las empresas, no creo que exista algo como una empresa pública, y en particular preferiría que todo se maneje dentro del sector privado, porque ahí donde hay arca abierta, el justo peca, dice la Biblia. De hecho, es muy cierto ese refrán, ¿no? Siempre que se trata el tema de corrupción y Estado, corrupción y gobierno, sea el gobierno que sea, salta este refrán. En arca abierta el justo peca, es cierto. La pregunta que nos hace Gustavo es, desde lo privado, ¿cómo podemos evitar o luchar contra la corrupción? Creo que vale la pena, se hace bastante, pero de todas maneras vale la pena un poco analizar por qué existe la corrupción en la escala que existe. Es cierto que tiene un gran componente cultural, es decir, en todos los países habrá corrupción, pero pareciera que en nuestros países, no solo Ecuador, sino los de la región, está más generalizado, por lo menos quizás en el fondo nos da menos asco que en otros países. Quizás en el fondo estamos un poco acostumbrados a que, bueno, así mismo es. Lo cual eso es un problema que hay que roba pero hace obra. Correcto. Roba pero hace obra, así es. Lo cual no debería ser así, pero por la razón que sea es. Y además sí se debe conjugar con un tema, cuando hablamos de la corrupción en recursos públicos, sí tiene mucho que ver, desde el inicio, ¿no? con cómo son administrados o para qué son recaudados estos recursos. Y luego, ya en su proceso de gestión los recursos, cómo se usan. ¿A qué me refiero? Que si es que tienes una recaudación multimillonaria de impuestos y de rentas petroleras y cualquier otro ingreso que el Estado ecuatoriano pueda tener, y si es que ese ingreso, si el criterio es primero recauda y luego miren qué gastas, que en ocasiones pareciera que es así, y la forma de construir presupuestos desde ciertas instituciones públicas pareciera que fuera así, como que bueno, primero dame mi número y luego con el número veo qué hago, ¿no? Siempre va a haber corrupción. ¿Por qué? Porque simplemente tu incentivo va a ser gastar
Y ya luego mira cómo gastas y ya luego mira a quién le llega ese gasto. Entonces eso es algo que se podría cambiar, y se podría cambiar quizás no en el sector privado, pero haciendo cambios que quizás no sean tan gigantes. Si se adopta una forma de construir presupuestos, y ustedes son economistas, yo no, pero creo que si comienza a hacer una forma de construir presupuestos de base a cero, es decir, justifícame primero por qué lo necesitas y luego vemos si lo recaudamos o lo asignamos, y ahí tuvieras quizás, pienso yo, una importante mejora. Y esto que dice lo del presupuesto de base cero funcionó muy bien en Nueva Zelanda, creo, en particular, y dio lugar a que se reduzca el gasto público, que se reduzcan los déficits públicos, y cuando se reducen los déficits públicos, el gasto público de paso, se reduce la presión tributaria sobre la gente, con lo cual termina funcionando el aparato económico y hay trabajo y hay menos necesidad de estar buscando dónde peñiscar algo, porque parte del problema es que si no encuentras oportunidades dentro del sector privado, pues comienzas a buscarla en el sector público, que sabes, potencialmente es más fácil encontrar algún espacio para llevar algo. Ahora, yendo un poco por la línea que mencionaba Gustavo, ¿no? ¿Cómo encontramos dentro del sector privado espacios en los cuales se disminuya la posibilidad, ¿no? de corrupción? Yo creo que en términos generales el sistema de mercado, el proceso de mercado, las empresas y dentro del dinamismo que existe propio de la sociedad civil, encontramos muchos incentivos para ser honesto, para ser eficiente. Por ejemplo, tú no entras a una entidad bancaria donde sabes que te van a cobrar coimas en la entrada, o sea, porque de entrada ese sistema financiero no serviría para nada, y tú dirías, bueno, si es así en la entrada, ¿qué estará sucediendo con mi dinero? ¿Qué sucedería una vez que yo entregue una buena cantidad de dinero, que es el patrimonio de mi familia? No habría actividad financiera posible en un lugar en el cual de entrada te están tratando de coimar. Otro tema tiene que ver con el ámbito de la reputación, o sea, construir una reputación es una cosa gigante, es como tener una relación con tu novio, con tu esposa, está todo bien, tú puedes haber caminado la vida entera o media vida haciendo las cosas correctas, pero una noche, un trago, un desliz, metiste la pata y se rompió eso. O sea, el tema de la confianza es sumamente importante dentro del sector empresarial, y hay empresas que lo manejan muy bien, que entienden el valor de la honestidad, de la transparencia, y lo utilizan no solamente como una medida in-house, sino también una cosa que proyectan hacia el exterior. Entonces, hay todo un ecosistema, como mencionábamos en el pasado, que también propende a que dentro del sector privado encuentres respuestas al tema de la honestidad o de evitar corrupción, y por otro lado encuentras también los incentivos que lo empujan a tener en mercados más competitivos empresas mucho más sanas, confiables y que desarrollen tipo de actividad. Es interesante lo que dice José, porque, volviendo a la pregunta, ¿no? Del sector privado, ¿cómo se podría desde ahí luchar o evitar la corrupción? A ver, digamos, no seamos ingenuos, ¿existe corrupción del sector privado? Claro, por supuesto que existe. Y los casos de privados que también sobornos hacia el sector público. Por público. supuesto, o sea, del privado hacia el público, incluso dentro del privado. Es decir, hay empresas en las cuales, me invento, el jefe de bodega roba la mercancía y engaña a los jefes. Pero eso usualmente no dura para siempre, ¿no? Usualmente hay incentivos del sector privado para detectarlo y acabarlo. Que en los sectores públicos existe el proceso, la ley para seguirlo, y existe Contraloría y existen los exámenes especiales, pero realmente muchísimas cosas pasan sin encontrarse, e incluso los exámenes de Contraloría muchas veces encuentran cosas que ni siquiera pasaron y no encuentran lo que sí pasó. En la Contraloría mismo ya sabemos se queda botado el problema, ¿no? Sí, claro, ya vimos cómo funcionaba. Esperemos que ya no sea así. Pero volviendo al tema, sí, claro, existe el sector privado, pero tiene sus incentivos para intentar evitarlo. Y mucha parte de eso es un tema, de incentivos, es decir, un tema de que en la empresa privada eso no va a ir bien, no va a poder durar, y la empresa que sea así no va a ser exitosa. No va a trascender. Pero también tiene que ver, o debería tener que ver, y esto sí es algo que quizás se podría ver desde la sociedad civil, o lo que sea, cómo se cambia con temas culturales, que hablábamos más temprano. Estuve, por ejemplo, justamente hoy, estuve en una reunión en la que salió el tema de conversación de más o menos lo que estamos conversando hoy, y tú ves que, por ejemplo, empresas internacionales o transnacionales, que algunas de ellas operan aquí en el Ecuador, tienen muy estrictas políticas antisobornos y cosas del estilo, porque para ellos, en su cultura empresarial y por el tema reputacional que mencionaba Joselo, es preferible no ganar un determinado licitación, juicio o lo que fuera, pero mantener incólume su
reputación blanca, si es que así es. Eso es algo que valdría la pena, digamos, apuntalar, ¿no? Claro. Porque no, es verdad que no todo el mundo actúa o opera bajo esa modalidad, pero debería ser así. Mira, yo te cuento lo siguiente, ¿no? Hablando de cultura, porque la verdad yo tengo un tema con esta vaina en la cultura, y no precisamente porque la niegue, pero mi tesis doctoral, si quieres, va en el sentido de que la cultura es una especie de resultado más que causa. Okay. Ya, veámoslo en términos de la sociedad alemana. Sociedad alemana, año 32. Todo marchaba bien y sin embargo sucumben a las ideas del nacionalsocialismo, y a la vuelta de la esquina, profesores de escuela, padres de familia, tíos, personas que se dedicaban a la educación, personas que hacían pan, se convirtieron virtualmente en asesinos. O sea, hubo gente que llegó a cocinar a otros seres humanos y a hacer jabón con ellos. O sea, ¿por qué le pasó eso a todo nivel a una sociedad tan preparada, tan formada y con una cultura que podríamos decir bastante desarrollada? ¿Cómo le llegó a suceder eso? Yo creo que por ahí viene el tema de los incentivos. Fíjate, cuando tú mencionaste hace un momento, en el sector público es mucho más fácil que las cosas salgan mal. En el sector privado también puede salir mal, pero es diferente el daño. O sea, cuando yo estoy dentro del sector privado, estoy trabajando con dinero que es mío, me va a doler, como dice la canción, si me roban. Tarde o temprano, si el robo es demasiado, yo diré, oye, ¿qué está pasando? Lo notaré y como es mío, tengo incentivos poderosos para estar precautelando que nada pase, porque si es dinero mío, lo sudé, hubo esfuerzo y por lo tanto lo voy a cuidar. Como decía Friedman, en cambio, si el dinero no es tuyo, no lo sudaste, no lo trabajaste, al cabo, bueno, ya, pues hermano, ¿para qué me voy a hacer mala sangre? Si por allá están robando mientras yo no robe, con eso me basta. Pues vamos, los incentivos son diferentes y los incentivos importan. Los incentivos importan a la hora de ver los resultados, ¿no? Yo creo que en ese sentido, nuevamente, si nosotros tenemos un sistema, una sociedad abierta, si tenemos un sistema integrado al mundo, si tenemos un mercado altamente competitivo, si tenemos tasas de crecimiento positivas y realmente positivas, porque aquí nosotros, según el Banco Central, podemos tener una tasa positiva de crecimiento del 0.20 para este año, eso no sirve para maldita sea la cosa, pero realmente positiva, pues estamos haciendo mucho por evitar la corrupción. Ahora bien, en el régimen de la Revolución Ciudadana, empresas de diversos sectores como salud, vivienda, vialidad, puertos, aeropuertos, comunicación, energía, petróleo, telecomunicaciones, entre otras, fueron beneficiadas de manera deliberada y notoria con enormes negocios y toda clase de privilegios sobre sus competidores. Desde su perspectiva, ¿por qué la discusión sobre la corrupción se enfoca casi exclusivamente en los políticos y los funcionarios y no pone la lupa sobre las empresas corruptoras? Y bueno, aquí seguimos conversando. A ver, pienso que en cierta forma tú me preguntas, ¿por qué no ponemos la lupa ahí? De cierta forma es normal, creo que es natural, porque realmente el recurso público sale de ahí. Es decir, sea que nace la corrupción ahí, o sea que ahí simplemente va a consumarse, los resultados de la corrupción los vemos ahí, los vemos en la institución pública cuyos recursos fueron desfalcados, sea cual sea, ¿verdad? Entonces creo que es natural que ahí vaya la atención en primer lugar, sin que eso quiera decir que siempre deba quedarse solo ahí, pero me parece un poco usual. Es decir, si es que aquí afuera hubiera un accidente de tránsito, es normal que primero nos vamos a enfocar en la persona o personas que han resultado heridas, luego en el carro y mucho luego en que quizás el semáforo estaba averiado. Eso por un lado. Luego, creo también que tiene que ver, como bien decía José, lo hemos estado hablando a lo largo de estos minutos, con los incentivos que dan lugar a la corrupción. Es decir, siempre va a haber, en todas partes siempre va a haber personas que quieran actuar al margen de la ley para beneficiarse. Eso va a pasar siempre, hay que intentar que pase menos. Intentar que pase menos tiene que pasar por pensar seriamente cómo está funcionando nuestro gobierno en general, es decir, los recursos que recauda, para qué gasta, si es que va a tener que gastar en todo lo que gasta y cómo lo gasta. En cómo lo gasta siempre va a haber espacios para mejoras. Por ejemplo, si tú te pusieras a revisar, de hecho uno puede entrar, y eso es bueno, uno puede entrar a la página del CERCOP y revisar los procesos de las entidades públicas. Los procesos de contratación. Sí, es medio complicado porque está ahí, pero tienes que saber cómo buscar, pero bueno, ahí está. Tú ves que las cosas que compran
Y no te digo el hospital que compra una, no sé, pues material quirúrgico que no todos compran. Te digo cuando compran cosas que están en catálogo, como le llaman, papel, computadoras, software. Es usual que ya vaya con un 20 o 25% más de del valor del precio mercado. que el valor del mercado. Quiere decir que eso que necesariamente es corrupción, quizás no es corrupción como tal, quizás simplemente es porque saben que le pueden cobrar más, pues, ¿no? Como quien dice, tú vendes, ¿cuánto cobras? Depende del pato, más o menos, ¿no? Pero sí nos debería obligar a revisar, ok, ¿qué podemos hacer para que las compras sean al precio Pero yo creería que en son? el sector público te están mirándote a ti, el Como el- proveedor, como el pato. O sea, dicen, a También ver, puede ¿tú suceder. ¿cómo pinta ese pato? ¿Cuánto le podemos sacar? Y como ese pato está desesperado porque no ha comido, no tiene maíz, allá afuera no hay gran actividad comercial, o sea, no hay negocio, pues ese pato está dispuesto a aceptar lo que le den. Y en este caso el funcionario público o aquella persona que firma le dice, mira hermano, estamos hablando de un proyecto de 100 millones de dólares. Si tú me das a mí el 20, el 10, el 15 o el 30%, yo te doy el contrato. Y estás tan desesperado, pues que te metes de cabeza en eso porque afuera no hay nada. O sea, allá afuera la realidad es terrible. Pero pongámoslo en términos, esto es algo que suele escucharse bastante. Si suben los aranceles, aumenta el contrabando. ¿Por qué? Porque es más fácil. Claro. O sea, se vuelve tan oneroso cumplir con la ley. Se vuelve tan oneroso cumplir con la normativa, con lo que está vigente, con la legislación, que tú pasas a volverte un informal, pasas a volverte ilegal, pasas a volverte un contraventor de la ley. Si en este momento, por ejemplo, yo cruzándome por accidente, pongamos que por accidente la luz roja, viene un tipo al del otro lado, esto es ejemplo, y me dice, bueno, le voy a poner una multa de 400 y yo sé que con 20 soluciono esto y me ahorro 380, que para el caso Claro. de un ciudadano común y corriente es lo que se puede ganar en todo el mes, pues tengo altos incentivos para decir, brother, déjeme ayudarlo, tome para las colas, porque me sale carísimo cumplir con la legislación, la normativa y la ley. En ese sentido, nuevamente, o sea, si bien entiendo que una multa alta busca desincentivar, Ujú. lo cierto es que cometían la infracción, tengo todos los incentivos para decirle al caballero, Para al burlar policía de la multa, tránsito, ¿sabes qué, hermano? Evitémonos el tiempo, la verdad es que no fue sin intención, pero aquí yo tengo algo, tómese, mire qué sol que hace acá en Guayaquil, y todos salen ganando. Y es más, eso no solamente hace que yo tenga incentivos para darle dinero al vigilante, sino él tiene incentivos para pararme por cualquier cosa. Y eso todas las personas que están manejando en este momento lo conocen. Todos aquellos que hacen taxi en este país, todos aquellos que hacen transporte público, saben que quien está ahí parado en el semáforo, que quien está en la calle, tiene altos incentivos para pararlo. Y porque saben que por cualquier parada, dado el costo de la legalidad, es más fácil para ambos, hasta para el que cometió la falta, entre comillas, decir, brother, ya, pues ayúdame, mira que estoy perdiendo los puntos, que estoy por perder la licencia, que estaba distraído y... Ahora, no sé, ahora ¿no? bien, mira, Roberto, Es heavy. yo pienso en este caso político, Arroz Verde. Sí. Se habla mucho de pues los asesores de Correa, el entorno de Correa, los funcionarios de su confianza pues que manejaban estas coimas, pero poco se habla de estas empresas constructoras, de telecomunicaciones, o sea, se habla pero muy por encimita. Digamos, no hay una... No hay como que una sanción moral muy fuerte hacia ellos. ¿Qué lectura te merece esto? Sí, es muy curioso, y no solo que no hay una sanción moral, sino que no hay una sanción legal, que es la que quizás nos correspondería hablar Así es. más. Incluso se habla de, en casos, quizás no el Arroz Verde que está siendo conocido todavía por la justicia, pero en otros casos anteriores se habla de que, no sé, pues, que la empresa constructora coimó X cantidad para obtener contratos por esa cantidad por 100, ¿verdad? O por 10. Y sin embargo, se le pide al funcionario que dé el contrato que reembolse, lo cual está bien, pero la empresa constructora no. Entonces, ¿qué? Ellos se llevan la plata gratis. Claro. Para ellos está bien que se la lleven. Claro. No es correcto tampoco. Creo que tiene que ver con el entorno político. Creo que estos son temas de coyuntura política también, que la gente quiere apuntar a las personas que sienten que tienen la responsabilidad. Porque, a ver, finalmente,
digamos, ante los ojos de Dios o de la moral o de las creencias que cada uno profese, todos son responsables de sus actos. Frente al erario público, finalmente hay una persona que autoriza el gasto, y esa persona es, no diríamos que la única, no estoy de acuerdo para nada que sea la única responsable, pero sí el primer responsable. Creo que es por ello, pero sí creo que es una falencia no enfocarnos, ok, ¿y de dónde vino eso? Y no lo vemos solo en contratación pública, que es lo más evidente, pero también vemos otros daños que son más difíciles de cuantificar, y que aquí seguramente en este espacio habrán más, que son todos los temas de presiones políticas para, por ejemplo, ponerles montos máximos a lo que tú puedes importar, o ponerle precios mínimos o máximos a lo que tú puedes cobrar, o ponerte una cantidad de permisos realmente, no sé, pues estratosférica para poder desarrollar X, Y, Z actividad. Eso lo vemos también, y ahí también, no digamos que siempre, porque puede que no sea siempre, pero en muchas ocasiones también responde a instancias de corrupción, responde a que, como hablamos, los incentivos, ¿no? Si es que hay una entidad pública que justamente regula la actividad en la que yo estoy, quizás yo tengo todos los incentivos como empresa líder del mercado, de las líderes del mercado, en financiar ciertas personas esa actividad para que aseguren que la regulación sea tal que solo los líderes del mercado sean los que van a poder mantenerse en ese mercado. Es decir, capturar al regulador para que escriba regulaciones que me convengan. Así es, y eso también pasa mucho, también es corrupción, también tiene costos más difíciles de cuantificar en muchos casos, pero no por eso inexistentes, y de eso también se habla poco realmente. Es como un costo oculto. Sí, totalmente, así es. Bueno, pero para eso lo que tenemos que hacer es estudiar un poco más de public choice, ya, o de teoría de elección pública, de por qué es que finalmente la gente financia a los políticos, qué hay detrás de este financiamiento y qué intereses ocultan todas estas cuestiones. O sea, si yo soy la empresa que va a ser beneficiaria de un contrato en caso de tú llegar a determinado puesto, pues yo te financio. Claro. La verdad es que la línea es lógica, ¿ya? Y por eso, precisamente por eso, porque es tan natural encontrar la trazabilidad de la corrupción y los incentivos que se alinean entre quien necesita billete y quien está dispuesto a financiarlo para luego obtener más billete y luego pedirle reelección y mantener el ciclo eternamente, que uno lo que tiene que hacer es quitarle las joyas de la corona al Estado, ¿ya? Es decir, vender todas esas empresas públicas que son focos de corrupción, ¿ya? Quitarle al Estado el ámbito de acción para que no esté metiendo las narices en todo, porque donde mete las narices regularmente hay corrupción. Si el Estado fuese mucho más chiquitico y tuviese funciones mucho más limitadas y claras, nosotros podríamos poner los ojos sobre la actividad gubernamental y decir, hey, ¿hacia dónde va ese dinero? Pero claro, en este momento, como el gobierno está metido en absolutamente todo, incluyendo, leía un artículo de Diego Ordóñez que mencionaba que en este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene hasta una especie de comisión de búsqueda de héroes y heroínas. O sea, puede imaginarse eso, ¿no? Y que tienen oficinas en las 24 provincias del país. O sea, por Dios, ¿para qué tanto? Y de remate tienen al cura loco ahí encima, o sea... Realmente, a ver, una sola conclusión no, me gustaría tenerla. Pienso que en estos temas de corrupción hay que ser un poco más crítico en las lecturas. Ser un poco más crítico en qué. Sí, la corrupción existe, sí, hay siempre hay un actor público, casi siempre hay un actor privado, y que vale la pena ahondar en encontrar esos responsables, como hemos dicho, un poquito más allá de lo evidente, ¿no? Por todo lo expuesto, podemos concluir que es necesario hacer hincapié en que la sociedad ecuatoriana no debe ser dividida entre ricos y pobres. Esta idea en realidad es un hombre de paja. Más bien, los ciudadanos debemos comprender que la verdadera amenaza a nuestra prosperidad viene por parte de la corporación política, que busca beneficiar a sus socios y allegados con el dinero de los demás. De hecho, esta nefasta alianza es especialista en vender cortinas de humo para mantener sus privilegios. En tanto y en cuanto no comprendamos esto, seremos cada día menos libres y mucho más pobres. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Los invitamos a reencontrarnos el lunes próximo aquí en la señal de Radio Morena. Mientras tanto, recuerden seguir a La Píldora Roja en Facebook, Instagram y YouTube, donde podrán disfrutar de contenido adicional. A nombre de este panel se despide de ustedes Gustavo Isurieta. Un abrazo. Gracias. Hasta el próximo lunes.